Hace unos pocos días se comunicaron con nosotros, es decir, con la comunidad, unas personas que son muy cercanas de aquí, de España, y nos pidieron que por favor oráramos por su hijo, porque los médicos acababan de dictaminar que ya no había nada que hacer, que le quedaban 2 días de vida. Es más, que no garantizaban ni siquiera si llegase a los 2 días de vida, porque la situación se había complicado de tal manera que era inminente la muerte. Entonces pidieron oraciones para que el Señor hiciera su voluntad y también para que tuvieran fortaleza, ya que obviamente perder un hijo no es nada fácil, ¿no? Comenzamos a hacer la oración, oramos para que pues, se hiciese la voluntad de Dios. Y en el transcurso de esas horas, lo primero que hizo el niño fue salir del coma, comenzó a recuperarse y hoy está totalmente restablecido. Los médicos no tienen cómo explicarlo, no lo van a adjudicar a un milagro, pero tampoco pueden dejar de pronunciar que eso se les sale de las manos. Y obviamente también la familia está muy contenta porque entre las cosas que les habían dicho era que como ya no había nada que hacer, que si querían donar los órganos del niño, lo cual implicaría que lo iban a entubar, lo iban a dejar totalmente listo para que cuando ya, como ya habían dictaminado ciertamente la hora de la muerte, entonces, para evitar que los órganos se viesen perjudicados, los sacan antes de ello, ¿no? Entonces, si nos hubiésemos apoyado en la palabra de los hombres, que llegamos a creer que sabemos ciertamente cuándo es el momento, pues no tendríamos hoy la alegría de saber la intervención de Dios en favor de la vida, sino por el contrario, estaríamos celebrando las exequias. Porque los hombres solo tienen, parece ser, esperanza, según sus propias capacidades, en decir cuándo hemos de morir y de darlo por cierto. Esto que les narro nos ayuda a entender un poco lo que es el acontecimiento de la vida cristiana. Estamos acercándonos al fin de este tiempo litúrgico, por lo tanto del tiempo ordinario que corresponde a este año para comenzar un año nuevo en el Señor. Por lo tanto, todas las lecturas están ordenadas para expresarnos no solamente lo que implica la venida del Señor, sino también nuestra situación ante esta venida. Esto hace que nosotros nos dispongamos a vivir correctamente lo que este ciclo implica. Pero el ciclo litúrgico no está mostrándonos algo que todos los años rutinariamente nosotros vivimos. El ciclo litúrgico lo que nos está comunicando es una verdad tan fundamental que el Señor en su providencia sale a suplir aquello que nosotros incluso por falta de disponibilidad no terminamos de realizar. Es decir, colocarnos en la situación de la segunda venida del Señor. Por eso las lecturas nos van explicando lo que este acontecimiento implica para nuestra vida y la manera como estamos caminando nosotros hacia ese acontecimiento. Entonces, al principio, les he colocado este ejemplo de lo que podemos decir los hombres y de la seguridad que nosotros tenemos acerca de las cosas y de lo que es la intervención de Dios en la historia y en nuestra vida. Parecía que ese niño ya estaba muerto. Todos nosotros tenemos certeza y seguridad de una sola cosa. Todos sabemos que nos vamos a morir. Levante la mano el que no sabe que se va a morir. Levante la mano el que le ha llegado una noticia de inmortalidad, de tal manera que no se va a morir. Ninguno que al menos esté en sus 5 sentidos, excepto las mujeres que tienen 6, levantaría la mano, porque todos sabemos que nos vamos a morir. Ahora la pregunta es, levante la mano el que sabe cuándo se va a morir. Por eso les puse el ejemplo primero,
para que tampoco ninguno cometa la imprudencia de decir, el médico me dijo que me faltan un mes. Ya sabemos que la última palabra sobre la vida y sobre la muerte no la tiene el hombre, sino Dios. Y por eso, al colocarles el ejemplo anterior, nosotros queremos significar y mostrar que el dueño de la vida y de la muerte es nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios verdadero que como hombre ha querido mostrarnos todo lo que estamos llamados a vivir y la manera como estamos llamados a confiar, sobre todo en Él, porque es Dios, no es un hombre, es Dios hecho hombre. Por si al caso, hoy día hay dudas acerca de la divinidad del Señor, tenemos que tener clarito que es Dios verdadero. Y precisamente por eso también es hombre verdadero, porque si Dios, que nos ha hecho, no nos explica quiénes somos, no puede nadie suplir esa necesidad del hombre de saber quién es y para qué es. De allí que nosotros, al comprender estas cosas, al escuchar el Evangelio, nos damos cuenta que es verdad que no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero sí que sabemos que vendrá de la misma manera que sabemos que nos vamos a morir. El hombre ha de salir de este mundo porque es un peregrino. Estamos peregrinando en este mundo. Somos la iglesia militante. Y el hecho de que tengamos certeza de que vamos a irnos, nos tiene que mover a saber cómo queremos salir de este mundo y a caminar de manera correcta para encontrarnos sin temor ante aquel que es el amor. Porque el que le teme al amor no sabe vivir. El que vive bien es el que quiere encontrarse con el amor. Y por eso anticipa a Dios ese encuentro para que vivamos de la manera como le contemplamos. Que podamos vivir conforme al amor que hemos visto. Por eso dice San Juan en la primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado acerca de la palabra de vida, eso os predicamos, eso os anunciamos. Nosotros estamos llamados a anunciar lo que vemos. Por eso la iglesia no solamente se realiza a través del misterio de la Eucaristía, sino bajo la contemplación de aquello que se hace presente en la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Por eso nosotros no solamente venimos a la Eucaristía para comulgar la vida, sino también asistimos a la iglesia para adorar al Señor, para contemplar aquella vida que estamos llamados a vivir. De allí que un templo católico sin la presencia del Señor, solamente con una cruz, eso no es un templo católico. Un templo católico no se resume ni se minimiza a la experiencia de encontrarse en cuatro paredes, donde se congregan los fieles, donde hay una cruz. Un templo católico se identifica, se caracteriza por tener el altar y el sagrario. El altar porque hace presente al Señor y el sagrario porque nos permite saber que ahí está Él, aun cuando en ese momento no se esté celebrando la Eucaristía. Y por eso tenemos certeza de que podemos acercarnos a la iglesia porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no solo quiso quedarse con nosotros, en nosotros, sino para nosotros en el sagrario. De allí que estos inventos últimos que pueden salir por allí o por acá, donde podemos supuestamente equiparar nuestra iglesia a la realidad protestante, a una sinagoga, a una mezquita, no es auténtico y no es verdadero, porque nosotros estamos llamados a adorar al Señor, que está presente en la iglesia, y esa presencia es lo que hace que seamos lo que somos, auténticamente católicos. Si no está el Señor, esos son cuatro paredes. Cuatro paredes que, por cierto, dice también la lectura de hoy, se vendrán abajo. En cambio, no se vendrá abajo el templo verdadero del Señor. Es decir, nuestra vida en torno al Señor, que presente en la Eucaristía, quiere hacer para nosotros que su vida sea un auténtico refugio. Por eso nosotros, confiados en el Señor, creemos no solo en su palabra, sino en su vida, que se ha hecho para nosotros alimento y verdad. Y por lo tanto,
camino para llegar a la contemplación eterna del Padre, con el cual estaremos gozando en la bienaventuranza eterna, porque el Señor nos ha creado para ser felices y la felicidad es el imperativo de nuestro corazón, sin el cual no adquirimos descanso. El hombre descansa en la felicidad, pero no en cualquiera, en la que Dios le ofrece. Volviendo, por lo tanto, a lo que el Señor nos anuncia en el día de hoy, no solamente nos basta con saber que nos vamos a morir, Dios también nos avisa que hay un día, pero que Él conoce, en el que nos iremos de este mundo. Pues de la misma manera que seríamos imprudentes, pensando que como no sabemos cuándo nos vamos a morir, pues vivamos, que sea como sea, moriremos. Eso sería una gran imprudencia, porque si tenemos certeza de que Dios sabe cuándo es ese día, y ese día va a acontecer, entonces vivir de cualquier manera podría llevarnos a una muerte sorpresiva y por lo tanto a la pérdida de la vida eterna, porque podríamos encontrarnos en una situación no adecuada ante el rostro de Dios. Esto es lo que Dios nos invita a considerar con las lecturas de hoy. Estamos llamados a la vida, oigan, y no cualquiera, vida eterna. Por eso también podríamos perder esa vida y encontrarnos con la muerte eterna. Sabemos que vamos a morir, es verdad, pero sabemos que nuestro destino no es la muerte, es la vida. Por eso el Señor nos mostró que sabía muy bien la hora, Él sabía el día y la hora, y además sabía las circunstancias en las que había de morir. Por eso Él mismo nos ayuda a comprender que si Él lo sabía, nosotros también podemos disponernos a vivir, porque sabemos que lo que Él sabe es a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Él sabe el día y la hora, tuya y la mía. Nosotros somos los que, aun cuando no lo sabemos, sabemos que sucederá y debemos de vivir de tal manera que esa hora no nos aterre, sino que nos alegre, como pasa con los santos. De allí que entre las lecturas de hoy se nos muestra que el hombre, cuando sabe ese acontecimiento y empieza todo el mundo a decir, este es el día, así como a este médico, no podríamos haberle parado atención corriendo una gran imprudencia, incluso adentrándonos en el misterio de la muerte, y no por voluntad de Dios, sino por palabra de los hombres. Pues de la misma manera hay hombres también que se hacen dioses y dicen, viene ahora, llega tal día, en tal momento. No, si nosotros creemos eso y no creemos en Dios, entonces estamos cometiendo la misma imprudencia del ejemplo que les narraba al inicio. Nosotros estamos llamados a creer en el Señor y, como dice San Pablo, a trabajar, porque queremos edificar un nuevo mundo, y en ese trabajo, a pesar de que hagamos lo mismo de los demás, estamos trabajando para el Señor, con el Señor y confiados en el Señor, porque no tenemos miedo a la muerte y por eso vivimos auténticamente. Esto nos ayuda a comprender los acontecimientos que se nos avecinan, como también nos ayudan a comprender los acontecimientos que estamos viviendo. De la misma manera, y pensémoslo bien, escuchémoslo bien, que ninguno de nosotros está pensando cuándo se va a morir, porque no lo estamos pensando. Vivimos como si eso no fuese a suceder. Creemos ciertamente, es como si dijésemos, ay sí, siempre me están diciendo te vas a morir, pero nada que me muero. ¿Seré que soy inmortal? Nadie llegaría a pensar esas cosas de esa manera. Pues bien, decimos esto, ay, eso de que el Señor viene, eso lo vienen diciendo desde hace rato. Y ese cuento de los 3 días de oscuridad, hace rato. Y eso de que vienen tormentas y guerras, todos los pueblos, todos los tiempos han vivido eso, hace rato. Pero también todos esos ya no están porque hace rato se fueron. Entonces démonos cuenta que sí tenemos que concentrarnos en no ser imprudentes, en no creer que porque esas cosas nos las vienen anunciando hace rato, no van a suceder. Sí van a suceder. Es más, creer que va a suceder es sensato. Creer que tal vez me toque a mí es prudente. Y creer realmente que me puede pasar es sabio. Nosotros tenemos que ser sabios y tenemos acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura que, si por cierto no nos dicen el día y la hora, nos dice que van a acontecer y que tenemos que estar prontos para ser sabios y vivir de manera correcta.
Estamos viendo muchos acontecimientos en el mundo, mucha confusión, no solo fuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y si nosotros ciertamente no estamos atentos a esos signos, si no sabemos que va a llover y nos arropamos, nos cuidamos, si nosotros no preveemos los acontecimientos que se nos anuncian, somos imprudentes y por lo tanto moriremos por nuestra imprudencia. Pero si por el contrario nos disponemos a vivir sabiendo que los acontecimientos que se nos muestran de afuera y de adentro, incluso la ignorancia culpable y esa falta de atención y disposición para corregir nuestra vida por si al caso me toca, eso es una gran imprudencia y nos puede pasar una gran factura, no solamente aquí en la vida, sino en la eternidad. Así que sí que debemos de creer que el Señor viene. Es más, no solamente debemos de creerlo, debemos de anhelarlo, porque ¿quién no quiere encontrarse con su Padre? ¿Quién no quiere encontrarse con la persona que ama? Así como cuando un novio le pone una cita a una novia, se quieren encontrar, nosotros también queremos encontrarnos con el Señor, aun cuando para encontrarnos con Él tengamos que pasar por muchas pruebas, por diversas pruebas, por diferentes sufrimientos. Pero eso sí, todo eso lo podemos vencer porque el amor nos da la fuerza para superar los obstáculos y encontrarnos con Él. De allí que el Señor dice, en aquel tiempo, 2 estarán trabajando, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos distinguimos por no trabajar. Es que viene el Señor y para ver si el mundo ya se va a destruir, ¿para qué seguimos trabajando? No, precisamente nosotros trabajamos, pero trabajamos con la conciencia de que el Señor viene. Y trabajamos no para obtener bienes en este mundo, sino para prepararnos con los bienes de este mundo para alcanzar los bienes eternos. Por eso aprendemos a perdonar, aprendemos a comunicarnos los bienes, aprendemos a ayudarnos, aprendemos a auxiliarnos, aprendemos a desprendernos, no solamente de las cosas, sino también de las personas, porque nadie en este mundo es Dios. Solo Dios es el que es y nos ayuda a nosotros a ser auténticos y verdaderos. Por eso las lecturas de hoy nos invitan a ser sensatos, a darnos cuenta que no podemos caminar en este mundo como si fuésemos ciegos, guiando a otros ciegos. El mundo se lanza en el placer, en el tener y en el poder. Todos piensan que saben y que están seguros de las cosas y de los acontecimientos futuros. Es más, se habla de proyectos futuros, de nuevo orden mundial. Y estamos ciegos y no nos estamos dando cuenta que ese orden mundial es un orden que excluye a Dios de la sociedad, de los corazones de los hombres, de la educación de nuestros hijos y que excluye a Dios de todo aquello que estamos llamados a acoger, que es la palabra de Dios, para acoger ciertamente realidades que no son auténticamente cristianas y que por lo tanto no son verdaderamente humanas. Démonos cuenta que el Señor nos anuncia las cosas para que no caigamos en la trampa. No pensemos que vamos a identificar ciertamente al anticristo cuando llegue, porque todo el mundo dice, ay, si cuando llegue el anticristo, yo lo identificaré de una vez porque tengo un ojo biónico para identificar las personas, porque yo desde hace rato vengo diciendo quién hace bien y quién no hace mal, porque yo con el cotilleo he desarrollado una profesión increíble para poder saber quién hace bien y quién hace mal. Olvídense, eso no va a ser así. Nosotros, ciertamente, si no estamos disponiéndonos, si no estamos trabajando desde ahora, buscando las virtudes, disponiéndonos para poder reconocer cada vez al Señor, acercándonos a la iglesia, confesándonos, disponiendo nuestro corazón para poder ver las corrientes que en el mundo pululan, entonces fácilmente estaremos en el lado incorrecto cuando el Señor se haga presente. Y entonces allí se escuchará el llanto y crujir de dientes, porque estaremos diciendo, ¡ay, era verdad! ¡Ay, era cierto! ¡Ay, Señor, Señor, ten misericordia de mí! Y el Señor dirá, no todo el que me diga, Señor, Señor, sino el que hizo la voluntad de mi Padre, ese será mi hermano, mi padre y mi madre en la eternidad. Porque aquí en el tiempo supo vivir como hijo de Dios. Pues démonos cuenta, caigamos en la cuenta, dispongamos el corazón, entendamos que los acontecimientos del tiempo nos muestran ciertamente la cercanía del Señor. No como algo que es posible que pase, sino como algo que va a pasar.
Y como no sabemos cuándo nos vamos a morir, tampoco tenemos la certeza de cuándo será el día del Señor, pero sí que sabemos que llegará, sí sabremos que viene y además anhelamos que venga. Por eso no tenemos temor, tenemos amor y por eso decimos Maranatá, ven Señor Jesús. Eso es lo que debe de estar anhelando nuestro corazón. Ven Señor Jesús y no comer cuento cuando nos digan que ya vino, cuando nos digan que ahí está, sino saber ciertamente que aquel que está en nuestro corazón por el misterio de la Eucaristía nos ayudará a reconocer la auténtica evidencia que solamente es posible por la fe. Una fe eucarística es la que se prepara para reconocer la venida del Señor y también descubrir su fachada, su falsedad, descubrir ciertamente lo que no es el Señor, la antiiglesia, el anticristo y todo aquello que de una u otra manera se nos presente como verdadero, aunque es falso. Porque la fe eucarística sabe ir más allá de la apariencia y este mundo que se abalanza en la apariencia no podrá reconocer la venida del Señor, porque caerá en las trampas del enemigo, que sabe engañar y seducir con una apariencia agradable, bella, como hoy se nos decía de este templo y de los esbotos. Decían, mira esto, Señor, y dice, esto se vendrá abajo. Pues bien, la apariencia de este mundo se termina, porque solo el Señor y los que creen en Él, los que tienen auténtica fe, no los que se basan en lo que se ve, podrán reconocer al Señor cuando venga. Porque en la Eucaristía vemos pan, pero no es pan. Vemos vino y olemos vino. Palpamos y nos encontramos con aquello que parece pan, pero no es pan, ni es vino. Es la carne y la sangre, además no muerta, sino de un Dios vivo que invita a todos los muertos a vivir en Él. Por eso nosotros en la Eucaristía sabemos ver e ir más allá de lo que se ve. Sabemos creer a partir de lo que vemos, por lo tanto también sabemos reconocer lo que no es, porque no nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que creemos, por la palabra de Dios que nos indica, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Si Él ha dicho eso con sus palabras, quiere decir que el que tiene una fe eucarística tendrá vida eterna, reconocerá la venida del Señor, se dispondrá a ella, será virgen prudente y por lo tanto no caerá en la imprudencia del tiempo presente, no caerá en los pecados que el mundo ofrece y en el cual se deleita, y no caerá en las seducciones ni del anticristo, ni de la antiiglesia, por muy cómoda que sea, porque una iglesia que no adora a su Señor, que no cree en su Señor, que no vive en su Señor, no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que se fía de su palabra, la que cree en la Eucaristía, la que acepta lo que el Señor dice, la que cree que el Evangelio se puede vivir y la que no busca soluciones aparentes a los problemas del mundo, sino que se refugia en el Señor, ora al Señor y espera del Señor lo que solo de Él se puede esperar, la vida, la felicidad, la dicha eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.